voy a hablar sobre un artículo que trata de el bloqueo de los puntos de control inmunológico. Como todos sabemos, estos puntos de control pueden ser bloqueados con diferentes fármacos. Uno de esos fármacos es el pembrolizumab, que se une a PD-1 y a PDL1 y PDL2, que son los respectivos ligandos de ese receptor. Y de esa manera entonces se favorece una adecuada respuesta inmunológica antitumoral. Bien, es conocido que estas terapias son sumamente exitosas y se están utilizando ampliamente actualmente, ¿verdad? Sin embargo, son terapias que carecen de marcadores a nivel de biología molecular. Entonces, pues claramente tienen una clasificación clínica ya establecida, pero no tienen una manera de ser evaluados desde este punto de vista. Entonces, este artículo trata precisamente sobre eso, sobre la manera de detectar algún marcador que sea capaz de describir y de predecir el comportamiento de la patología o de la terapia como tal. Bien, entonces, para eso se tomó una muestra de alrededor de 94 pacientes. Eh, a esos pacientes con diferentes tipos de tumor se le extrajo una biopsia a cada uno de ellos y se realizó por medio de la técnica de secuenciación de próxima generación una caracterización genética con las variantes somáticas que presentaba el genoma de ese tumor. En esa caracterización genética se comparó con un genoma conocido, una base de datos, y pues se obtuvieron las variantes somáticas. Sin embargo, también para lograr descartar que esas variantes fueran portadas desde la línea germinal, pues entonces se hizo también un análisis en sangre periférica para descartar aquellas variantes que ya venían de la línea germinal. Y una vez que se obtuvieron entonces las variantes ya propiamente exclusivas tumorales, se realizó un diseño de primers para esas variantes en cada paciente, es decir, paciente 1, tumor X, se realizó la caracterización, se llegó a las 16 variantes principales, se diseñaron los primers, eso se realizó un PCR múltiplex para poder determinar la presencia del ADN circulante. En ese caso, lo que se hizo fue una medición en el plasma. Con esos 16 primers se hizo una medición en plasma, se normalizaron las copias y pues obviamente se tenía ya cuantificada la cantidad de ADN en cada tumor, ¿verdad? Inicial, ¿verdad? A nivel basal. Y eso se hizo también cada 3 ciclos de tratamiento. Recordemos que el tratamiento se realiza por ciclos y eso se dio cada 3 ciclos en la medición de este ADN circulante total. Bien, entonces, con todas las muestras inicialmente, ¿verdad? De todos los pacientes de su ADN circulante, eh, se trató de estratificar estadísticamente, pero la heterogeneidad de las muestras llevó a una dicotomización de las variables, es decir, se calculó una mediana y pues se clasificaron los datos en función de cuáles eran menores a la mediana y cuáles eran mayores a esta. Entonces, pues obviamente se hizo el cálculo de la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión basado en eso. Entonces, pacientes con una cantidad baja de ADN circulante tumoral en el inicio del tratamiento presentaron una sobrevida global muchísimo mayor, mucho mayor que unos pacientes que tenían una alta carga tumoral circulante al inicio. Y así también se dio lo mismo con eh, la sobrevivencia libre de progresión. También se calculó para estos pacientes el riesgo de peligrosidad para cada cohorte en particular. Entonces, sí, recordemos que esto se dividió en varios cohortes los pacientes dependiendo del tipo de tumor que presentaban. Entonces, eh, pues obviamente se hizo un cálculo para saber el riesgo que presentaba
la gente que tenía menor cantidad de ADN al inicio tumoral, ¿verdad? Circulante. Entonces, en teoría, para una persona que tenga el mismo riesgo, por ejemplo, una persona con ADN circulante mayor o menor que el otro, si tiene el mismo riesgo, pues obviamente el subcociente de peligrosidad debería ser 1. ¿Sí? Pero en este caso el cociente es menor a 1, por lo tanto se sabe o se logra determinar que la cantidad de ADN circulante pues es una variable que puede describir la correlación con la sobrevida global, ya que presenta un riesgo disminuido de presentar el evento en cuestión, ya sea la muerte o cualquier otro evento asociado principalmente a la sobrevida libre de eventos, ¿verdad? Sí, en este caso el gráfico de la derecha. Bien, entonces también se realizó el cálculo o el mapeo de la sobrevida global y también libre de eventos, pero en función ya no del ADN circulante tumoral basal, sino de el cambio en el ADN desde el inicio del tratamiento hasta el ciclo 3, es decir, personas que presentaron una disminución en la cantidad de ADN tumoral circulante y personas que más bien presentaron un aumento en esa cantidad de ADN circulante entre el inicio del tratamiento y el ciclo 3. Entonces, veamos que igual la gente que tenía una menor cantidad, la gente que disminuyó, la cantidad presenta una sobrevida mucho más alta y también una sobrevida libre de eventos también, ¿verdad? Y pues esto es una figura que resume lo anterior. Vemos que las personas que lograron llegar a un aclaramiento completo del ADN circulante tumoral presentan una sobrevida de casi el 100% a los 30 meses, 36 meses. Y las personas que no lograron un aclaramiento, pero que lograron una disminución del valor basal, pues obviamente no tienen sobrevida al 100%, pero tienen una mejor sobrevida que aquellas personas que no lograron un aclaramiento, que más bien incrementaron su ADN circulante tumoral desde la línea basal. Y esto es una comparación que parece que vale la pena traer a colación entre los criterios existentes y la cantidad de ADN tumoral circulante. Entonces vemos que, por ejemplo, en las columnas se observa los criterios del RECIST y en las filas se observa ya sea el incremento o la disminución en el ADN circulante tumoral. Y cuando se grafican estas variables, pues hay una correlación. Vemos es que la sobrevida global es menor en personas que tuvieron un incremento comparado con las personas que tuvieron una disminución y de manera similar a personas que tuvieron una disminución con los criterios de RECIST también presentaron una mayor sobrevida con el hecho de que disminuyera su cantidad de ADN circulante total. Y esto es básicamente un ejemplo de dos pacientes. Ustedes cómo es lo que se está graficando es el tiempo y la placa de tórax con el ADN circulante tumoral. Entonces vemos que la sensibilidad de la prueba es pues obviamente muchísimo más alta. Entonces pues obviamente tiene una detección muchísimo más temprana, ¿verdad? Para ambos pacientes y logra predecir también de una manera importante esto. Y para terminar, pues obviamente de aquí se puede derivar que este biomarcador es adecuado como factor pronóstico, además que predice la sobrevida global y valora una exposición terapia, es decir, determina si ese paciente pues es factible que entre o no en el tratamiento, predicen a futuro los cambios en el
el comportamiento de la enfermedad futura, los cambios en el ADN circulante con respecto al ciclo 3 y se relaciona bastante bien con los criterios ya existentes.